Bueno, buenos días. Buenos días con todos, con todas. Un abrazo grande. Sí. Este espacio, la idea de este espacio es construir entre todos, porque también es una construcción, porque hay una representación simbólica y mítica. Si bien esos mitos tienen algunas bases, los mitos también es una construcción, ¿sí? Entonces también depende de cómo a cada uno de los símbolos o cada uno de los mitos qué es lo que representa para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta ese hecho de que es válido en la medida en que tenga un, resuene en nosotros, ¿no? Si no hay si no hay, no resuena, no tiene mayor validez. Cada uno de los símbolos o signos que estamos representados en la carta, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero voy a contarles un poco de dónde surgen esto de las cartas, pero antes de eso, quisiera leerles un escrito que lo hice hace algún tiempo atrás sobre esto que se llama las máquinas, ¿no? Máquinas en el sentido de que es una herramienta que nos sirve para transformar. Por eso se denominan máquinas, ¿no? Bueno, y los dioses descendieron, encontraron al ser humano solo y desamparado. Abrieron su pecho y entregaron como regalo las máquinas. No eran humanas, eran artefactos divinos de composición, relación y proceso. Con ellos podían entender, comprender y transformar la vida. Estos fueron esparcidos por la tierra en diferentes sitios para que fueran utilizados por todos los pueblos. A través de ellos conocieron los ciclos de la naturaleza y el cosmos. Sirvieron para planificar, sembrar y cosechar, poder adelantarse a los acontecimientos y poder tomar las precauciones necesarias. Con el tiempo, estas máquinas se ocultaron y, como cuenta el poeta, quedaron grabadas en los juegos de salón y en las artes adivinatorias. El regalo estaba guardado para que el ser humano del final de los tiempos lo descubriera, en el momento en que fuera posible la integración de todos los pueblos. Cuando no existan las diferencias que los separan y encuentren aquello que los une, en el umbral del nacimiento de la nueva humanidad, del superhombre, del hombre sintético, del Homo novus, del ser que viene del futuro, del Hijo del hombre y de la mujer sin tiempo. Cuando eso acontezca, descubrirá que todas las máquinas son una, piezas que fueron transmitidas en varios puntos y que debían ensamblarse, integrarse en la máquina de máquinas, en la más maravillosa creación de la que los seres humanos fueron testigos. En la más maravillosa creación de la que los seres humanos fueran testigos. Les permitiría volar por el cielo infinito, bajar a la tierra, transformar, procesar, para finalmente transmutar, y que ahí sí surge el ser humano libre y sin contradicciones. Saldrán del interior de la montaña los guardianes de la doctrina, los cuidadores de la llama, y devolverán la fe a la humanidad, el propósito y el sentido. Ahí está la llave, ahí, en el fuego que conecta a los dioses con los seres humanos. El fuego que nuevamente se encenderá será el combustible y la llave. El manual está en los corazones, en la memoria de los pueblos, en la acción y acumulación de los actos coherentes, en el pedido profundo de orientación y guía, en los guías internos. El camino está por recorrer. Este camino es el aprender de las máquinas y dejar que con ellas nos puedan facilitar el ascenso y el regreso a casa. Y una vez más, en el silencio, los dioses hablan a través de los corazones. Eso es del texto del regalo a los dioses, de La Rueda de Edgar Sarcós. ¿Sí? Bueno, eso como para, no sé, como para tener como el espíritu que la idea
de las cartas surge un poco también desde ese canal de asociación, de ese canal poético, ¿sí? Está asociado más con lo creativo, lo poético, ¿sí? Y todos los que hacen un poco de arte, como bien lo saben, esa conexión con una emotividad y la intelectualidad y esa conjunción, ¿sí? Es la que permite la creación y que surjan cosas nuevas, ¿no? Entonces, las cartas, en cierto modo, son un vehículo y un modo de conectarse con lo más profundo de cada uno, ¿sí? Bueno, vamos les voy a contar un poquito la historia de cómo surgen las cartas, cómo surgen en general las cartas, porque no solamente estas cartas, sino otras cartas que han surgido a lo largo de la humanidad en diferentes momentos, ¿no? Y hay cuestiones un poco míticas. Cuando hablo de mitos, son como relatos en donde la subjetividad humana se expresa, ¿no? ¿Sí? Un mito no hay que tomarlo ni como simplemente una creencia que tiene un pueblo, sino tiene que ver con esa conjunción entre cómo lo que viven, lo que sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos están reflejados en un relato, así como un cuento, solo que la diferencia de un cuento con un mito en que el mito es compartido por un grupo humano, un cuento es lo que escribe una persona, que es válido también, ¿no? ¿Sí? Pero un mito representa la subjetividad de un pueblo. Así como un cuento es la subjetividad del escritor del cuento, el mito es la subjetividad de un pueblo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las leyendas, de los mitos, hay que tomar en cuenta ese aspecto más que el aspecto histórico de los hechos como tal, ¿no? Entonces, dentro de las leyendas y los mitos hay hechos que coinciden con la realidad externa y otros que no coinciden, pero no importa porque es parte de la subjetividad humana, ¿sí? O sea, es como cuando le hablan a un cristiano, ¿sí? A un cristiano se le habla de Cristo y tienen una imagen de Cristo y una representación, no importa si Cristo fue, existió o no existió. Lo que importa para esa persona es su vivencia interna, ¿sí? Igual pasa con los dioses, con las creencias, con los mitos, con todo. ¿Estamos? Bueno, entonces les voy a ir relatando de dónde surgen las cartas. Bueno, como les decía, esto de las cartas lo voy a abordar desde dos ámbitos, que cuando nos remontamos en el tiempo llegan a fundirse, llegan a mezclarse. El uno es el histórico y el otro es el mítico. En los orígenes de la humanidad y de las civilizaciones, el ser humano describía sus vivencias y comprensiones por medio de respuestas mediatas, es decir, tratando de explicar los fenómenos experimentados con respuestas que están a su alcance. O sea, al tratar de interpretar un fenómeno, esa respuesta que da para entender ese fenómeno, de ahí surgen un poco los mitos, ¿no? ¿Sí? El ser humano tiene una necesidad imperiosa frente a sus interrogantes de dar respuestas y completar sus actos de conciencia. Cuando hablo de completar un acto de conciencia, hablo de que siempre que tenemos una idea o queremos descubrir algo, siempre hay la necesidad imperiosa en el ser humano de tratar de dar respuestas a esas inquietudes. Es como parte un poco de la naturaleza humana, esa de buscar respuestas y encontrar respuestas, ¿no? De hecho, los mismos oráculos es parte de eso, de esa necesidad de dar una respuesta a una inquietud, ¿sí? Entonces, frente a eso, se dan diversas interpretaciones y diversas respuestas. Lo que importa no es si esa respuesta sea objetiva o no. Esa respuesta es de acuerdo a la necesidad que se tenga. ¿Se comprende? Si hay una necesidad objetiva, uno encuentra una respuesta práctica. Si hay una respuesta, una necesidad subjetiva, necesitamos una respuesta que aliviane lo que sentimos, lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces, ese cerrar el acto, ese completar el acto que uno lanza en el mundo,
siempre busca una respuesta y esa es la que permitió también el desarrollo humano en los diferentes aspectos, no solo en el ámbito tecnológico, que también es parte de eso, ¿no? Porque frente a una necesidad se lanza una necesidad y se va encontrando respuestas a esas necesidades. Que en el caso de la tecnología es así como fue desarrollando el ser humano las diferentes herramientas, ¿sí? Si algo no satisface su comprensión, busca una explicación coherente con esta experiencia y de ese modo tranquiliza sus inquietudes. Es así como surgen los dioses y los mitos. Los dioses de historias míticas surgieron en el interior del ser humano y en el seno de los pueblos. Con ello daba respuestas a su propia existencia, a sus anhelos más profundos y generó imágenes que orientaban su porvenir. Así se fue configurando y concretando la cultura, la concepción del ser humano y el universo, transmitiendo en cada generación la sabiduría en una construcción social y milenaria. Cuando hago esta reseña, al hablar de existencia de dioses y héroes míticos en el interior del ser humano, no se da con ello menos importancia a una posible inexistencia en el mundo objetal. Independientemente de la existencia o no de un dios o de dioses, acentúo en que lo significativo es la experiencia interna, ¿sí? Fíjese que en la neurología, ¿sí? Al hacer mediciones en el encéfalo de una persona o al realizar diferentes operaciones mentales por medio de resonancia magnética, se constata que no importa o que es similar a las actividades eléctricas y cerebrales cuando la persona observa el objeto o la situación o a cuando lo imagina. Así que en consecuencia, para el cerebro es lo mismo observar que imaginar. Entonces, si uno lo imagina, eso que imagina, eso es cierto puede ser cierto para la persona que lo hace. De hecho, así hacemos nuestros proyectos. Imaginamos algo, creamos una imagen hacia el futuro y esa imagen va guiando los diferentes actos. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que se quiera hacer. ¿Sí? eh, si está claro de lo que estoy hablando, si está confuso. Así es que si está confuso, si no se entiende, me lo dicen nomás, ¿no? No esperen tratar ¿cómo se llama?, de comprenderlo luego, porque a lo mejor luego se va haciendo más complejo, ¿sí? Entonces es importante que se vaya entendiendo, porque les cuento, la parte como de conocer un poco la simbología de las cartas no es una tarea simple. Y al decir que no sea simple, no quiero decir que sea difícil, sino que es complejo. Hay muchos elementos. Entonces, por eso es importante que cada elemento vaya resonando en uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, el mito es un relato, y de hecho, la palabra mito viene del griego que significa relato. Es el modo que tienen los pueblos para relacionar sus vivencias, sus anhelos, temores y aspiraciones, puestos en alegorías y símbolos que dan coherencia a sus comprensiones profundas y que transmiten aquellas expresiones que no están en el argumento, que están en lo que no se dice, en el silencio, que es en donde callan los hombres y hablan los dioses, ¿sí? Entonces, de hecho, cada símbolo tiene una lectura simbólica. Y, pero lo importante no está en la lectura externa, sino más bien en lo interno, en lo que no se dice, en lo que va significando para cada uno, que es difícil muchas veces poder expresarlo, pero uno logra entenderlo profundamente, ¿sí? Es como tratar de explicar el amor. Es difícil explicar el amor, pero uno sabe lo que es el amor cuando siente amor. Si uno no siente amor, no lo puedes explicar, ¿sí? Entonces uno puede tratar de dar definiciones a conceptos que son muy subjetivos. Entonces son explicaciones externas, pero realmente eso tiene significado en la profundidad, como les decía, como la palabra amor.
que tiene un significado para quien ama. Para quien no ama, no tiene ningún significado, ¿sí? Entonces, los mitos de los diversos pueblos de la antigüedad, aun cuando han sido impuestos por otros nuevos o hayan sido olvidados, en cierto nivel y en lo más profundo, siguen operando. Entonces, nosotros vivimos en una cultura mestiza, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, una fuerte influencia europea desde el idioma que hablamos, y tenemos también una cultura, en nuestro caso, creo que en el caso de todos nosotros, también indígena, ¿no? Entonces, esa mezcla de esas dos vivencias está en nuestra cotidianidad, desde el modo como hablamos, desde el modo como pensamos, desde el modo como nos relacionamos, ¿sí? Por ejemplo, los latinoamericanos tenemos un modo muy diferente a los europeos, aún los españoles que hablando en el mismo idioma, porque nuestra vivencia y nuestros mitos de una u otra manera están operando en nuestra cotidianidad, sean los mitos europeos o los mitos americanos, ¿sí? De los diferentes pueblos. Porque es curioso, por ejemplo, y justamente con México, cuando han venido mexicanos por acá, es curioso cómo hay una mayor identidad con el pueblo mexicano que con Colombia, que está más cerca al Ecuador, no sé. Y eso tiene que ver mucho con el tema de nuestra cultura mucho más mestiza y está más viva, digamos, la cultura indígena en nuestros pueblos que en Colombia, por ejemplo, que si bien hay un mestizaje, ya se ha perdido bastante esa relación eh, mítica más ancestral, ¿no? Es curioso eso. Bueno, entonces, eso sigue operando aun cuando, como les digo, ya se hayan perdido muchos de los mitos externamente, pero en la profundidad sigue operando de una u otra manera. En un occidente cuya influencia se remonta a la cultura greco-latina, aun cuando ya no se crea en los dioses del Olimpo, en el trasfondo psicosocial sigue operando varias creencias, como las que operan ante fenómenos como la muerte. Para los griegos, solo los dioses eran inmortales, y de ahí el famoso silogismo: los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Desde la visión griega, los seres humanos éramos seres mortales, a los que después de la muerte venía el olvido, y lo que pase después de la vida no tenía valor. Lo que importaba era el legado que dejaba. Entonces, todo lo que tenía significado en vida se perdería con la muerte. Eso que era para los griegos, ¿sí? Eh, la relación con la muerte fue trasladado también al cristianismo. Y de hecho el cristianismo, a pesar de que supuestamente en el cristianismo se crea, por ejemplo, en la vida después de la muerte, eh, desde sus ritos, me refiero a los ritos cristianos, ¿no? Desde sus ritos cristianos, la muerte representa el final y por eso tanto sufrimiento frente a la muerte, ¿no? Es curioso, por ejemplo, hablando en relación a México, que México tiene una cuestión muy fuerte también con el tema de la muerte, ¿no? Hay algunos temas rituales muy fuertes, que no los conozco bien, pero me llaman mucho la atención, ¿sí? Y eso seguramente actúa en el convivir cotidiano, de una u otra manera, ¿no? No sé cuál será la concepción, sé que hay diferentes cuestiones. Bueno, acá también, pero también se ha perdido mucho más, ¿no? Acá hay, pero no ese culto a la muerte que hay en algunos pueblos en México, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Eso que estoy diciendo, estoy diciendo pura tontería. Si es verdad, hay una fecha para hacer eso del 1 al 2 de noviembre de Claro, hacer eso. que coincide también con las fiestas de acá, con relación a eso, pero creo que en México es mucho más fuerte, ¿no? Sí, hay pueblos que hace el pueblo completo el ritual, ¿no? Y se van a los templos y se van a los panteones, a los cementerios, y en los cementerios hacen la fiesta
de llevar comida, de hacer reunirse la familia, de pasar la noche ahí. Y la muerte se toma también un poco ligera, por no decir a broma. Entonces se hacen calaveritas en Claro, donde se es muy expresan. simpático eso. Sí, sí. Entonces sí, lo que dice sí, sí coteja perfecto acá. Claro, claro. Acá, bueno, acá también hay esa costumbre de, no es tan festivo, ¿no? Pero le llevan comida, ¿no? Llevan comida para, sí. Entonces hay un chiste, un chiste que está un indígena dejando, eh, acá se hacen unas guaguas de pan, ¿sí? Que es como que es un pan en forma de niño. Guagua es niño en quichua, ¿no? De una niña, un niño y con una colada morada que parece que representa la sangre, ¿no? Que es hecho es hecho de maíz, con maíz rojo y es una colada, ¿no? Bueno, entonces esos llevan al cementerio y por ahí viene un mestizo y le pregunta, ¿y, y cuándo el muertito va a subir a comerse lo que le dejan? Cuando el suyo suba a oler las flores, le dice. Claro, 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 todo es creencia, ¿no? ah, Todo está en la creencia. así es, justamente, ¿no? Y hay un secretismo que tiene poco tiempo, Marcelo, amigos, que acá en México pues ha surgido como un culto un poco denso, que es el tema de la Santa Muerte. Seguramente lo han escuchado acá Sí, en sí, sí. México. No sé si en Ecuador o en Sí, sí, te he Sudamérica escuchado, te he escuchado. se profesa, pero es como una suerte de sincretismo entre venerar un santo del catolicismo, del cristianismo, pero con una imagen de la muerte, y es un poco denso porque son grupos pues bastante peculiares los que suelen hacer esta adoración, ¿no? Son violentos, no es que peculiares, ¿no? Claro, yo Pues sí, he visto en algunas series y cosas que pasan acá, ¿no? Sobre ese tema. Y bueno, y ahora también acá en Ecuador, como también ha entrado el carteles de México, si bien no son los mexicanos acá, pero está controlado por los carteles mexicanos acá. Entonces, también hay mucho de esa influencia, ¿no? Sí, como tú dices, muy denso y yo creo que hay creencias que son importantes de mantenerlas y revitalizarlas. Y otras tal vez, eh, porque justamente se producen ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Bueno, eh, eso con relación a lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ya un poco más acercándonos a las cartas que tenemos nosotros, las cartas T, ¿sí? No sé si lograron imprimirlas, si lograron tenerlas, ¿sí? Las pueden recortar y las tienen ya las cartas y si quieren la pueden emplasticar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso. Sandy, Bueno, veo que les está recortando, muéstranoslas. Sí, sí, buenísimo. ya tengo unas Buenísimo. recortadas, pero no terminé, entonces, y están plastificadas para que se puedan, conservar mejor. Sí, muy lindas, hermosas, me encantaron. Sí, ya vamos a ir estudiando ¿sí? Ujú. Bueno. Entonces, voy a contarles, volviendo al tema, si bien el diseño y armado estructural de las cartas T es relativamente reciente, a inicios de los años 70, en el siglo XX, su concepción es muy antigua, remontándose a los antiguos egipcios con las cartas de Tot. Más adelante se verá su relación con las cartas T, ¿sí? Las cartas de Tot se pierden entre el mito y la leyenda. Se habla del libro de Tot o de las cartas de Tot, relacionadas con Hermes Tot, Hermes Trismegisto y diversos personajes míticos, unos humanos
y otros divinos. Empecemos hablando de Tot, el dios egipcio, el escribano de los dioses. Es una divinidad que era responsable de escribir todo lo que los dioses decían, todo lo que hablaban en las asambleas, en sus reuniones, y todo. Además estaba escrito ahí todo el plan. Estaba escrito los planos y el diseño del universo, tal como lo hicieron los dioses, en donde se exponía todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Aquí también depende un poco de la concepción que se tenga de cada uno acerca de lo que será, si es algo fijo o es algo que podemos ir modificándolo, ¿no? Entonces también depende de lo que uno crea, de acuerdo a esa creencia que uno tiene, es como será el futuro, ¿sí? Al menos así lo concibo, ¿no? Entonces, si bien hay diferentes presagios o diferentes oráculos que puedan delimitar una cierta tendencia de lo que puede ser el futuro, ¿sí? Dependerá también de lo que vayamos haciendo, a menos que uno crea que el destino ya está escrito y que no podemos modificarlo. Desde mi punto de vista, yo no creo que sea así. Yo creo que hay una tendencia o una tendencia a un modo de darse las cosas que depende de lo que cada uno vaya haciendo. Yo tengo una visión más bien desde el punto de vista, digamos, bueno, por si acaso, bueno, yo estudié física pura. Es curioso porque yo, a pesar de tener una formación bastante racionalista, ¿sí? Porque yo estudié física, yo siempre tuve aunque siempre me llamó la atención otros temas, pero mi formación ha sido bastante racional. Yo estudié física pura en la universidad, soy físico puro, entonces, pero tengo ese otro campo que sé que hay algo más que lo racional, ¿no? Y de hecho hay dos vías, ¿no? La vía más racional abstractiva y la vía asociativa, que es la vía más bien del arte, la vía más que vamos relacionando diversos elementos, más alegórica, ¿no? ¿Sí? Más simbólica. Entonces, hay esas dos vías y un poco las cartas, desde mi punto de vista, canalizan esos dos aspectos. Uno por vía abstractiva, que es la vía racional y del pensamiento, y otra más asociativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, eso era lo que significaba Tot, ¿no? Resulta que Alejandro Magno, cuando llega a Egipto, ¿sí? Y conoce a Tot, no me refiero a Alejandro, sino todo el séquito de sacerdotes y cosas que fueron con Alejandro y conocieron a Tot y encontraron una relación entre Tot y Hermes. Hermes, el dios griego. Hermes es el mensajero de los dioses. Tot es el escribano. Entonces, ahí se produjo justamente un sincretismo, ¿no? Entre Hermes y Tot. Y surge Hermes Tot. Y de ahí surge toda esa tradición hermética, ¿sí? El hermetismo surge un poco de ahí, de esa fusión de cuando llega Alejandro Magno, ¿sí? A Egipto y se fusiona, hay un sincretismo entre las creencias egipcias y griegas y surge Hermes Tot, ¿sí? Esa combinación de Hermes, el mensajero de los dioses de los griegos, con Tot, el escribano. Y de ahí toda la tradición hermética, ¿no? Y de Hermes Trismegisto, que seguramente lo habrán escuchado y hay varios textos, ¿no? Hay el Kybalión, que en realidad no es de Hermes Trismegisto, sino ese fue escrito ya el siglo XIX, me parece que fue escrito el Kybalión. Pero es retomado de, de principios herméticos muy antiguos, ¿no? Que un poco ese libro del Kybalión es como una interpretación de esos escritos antiguos, ¿no? De la tabla esmeraldina, porque es más antigua, ¿no? Sí, o la tabla de esmeralda, que también están en las cartas. Ya les voy a indicar cómo
como cada uno de estos elementos se encuentran en las cartas, ¿sí? Entonces, porque las cartas es una síntesis de todo ese trabajo de la humanidad, ¿no? En esa búsqueda subjetiva y, ¿sí? Entonces, de esa interpolación, de esa, de ese sincretismo, los griegos, como narra, hay un escritor Manetón, relacionaron a Tot con el dios griego Hermes, el mensajero de los dioses, produciéndose además una fusión, Hermes-Tot. De ese sincretismo surgieron siglos después los escritos de Hermes Trismegisto, el Corpus Hermeticum, que seguramente el Corpus Hermeticum, si bien hay quienes hablan de que es muy anterior y que es parte de una tradición oral, que seguramente así lo es, sí, pero es difícil poder ver cuál es el origen, porque sabemos que en las tradiciones orales se va transformando también esa tradición oral, ¿sí? ¿Sí? Se va enriqueciendo con las nuevas vivencias, se va construyendo un relato, un mito, hasta que alguien coge y lo escribe, ¿sí? Entonces hay el Corpus Hermeticum, que es escrito más o menos entre el año 100 después de Cristo al 300, la tabla de Esmeralda, que más o menos también es escrito un poco después de esa época, ¿sí? Entre otros. Este mismo personaje fue llamado en Roma como Mercurius Ter Maximus, ¿sí? Los romanos, bueno, romanizaron muchos de las creencias griegas al incorporar sus creencias a su panteón. Es más, los dioses griegos pasaron a ser parte de los dioses romanos, ¿sí? Eh, entonces, el Corpus Hermeticum tenemos que son esos relatos que circulan en el internet, ¿no? Si quieren pueden bajarlos, son muy interesantes, tienen cosas y principios muy interesantes, ¿sí? Y en Roma aparece el nombre de Mercurius Ter Maximus, es que es el mismo personaje de Hermes Trismegisto, ¿no? Hermes Trismegisto fue un mítico sacerdote egipcio que se le han dosado varios textos y escritos cuyo origen es incierto. Pero como se decía al inicio, lo que importa es la representación dentro de una tradición vivencial que va transformando la vida y la sociedad, ¿sí? Es gracias a toda la tradición hermética de donde surgieron y proliferaron varios de los avances de nuestra sociedad, desde la filosofía a la ciencia, como Giordano Bruno, Johannes Kepler o Isaac Newton, quien tradujo de latín a inglés la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, ¿sí? Según la tradición renacentista, Hermes Trismegisto era un sacerdote que vivió en un tiempo remoto en el antiguo Egipto. Sus palabras quedaron guardadas en unos escritos que influyeron en toda la sabiduría de Platón y de los filósofos griegos. De hecho, Pitágoras, que es griego, viajó a Egipto y tuvo influencia egipcia que fue llevada a Grecia y Pitágoras tuvo influencia sobre Platón. Y de hecho hay una influencia en toda la cultura occidental, ¿sí? O sea que muchas de las cosas que conversamos, que decimos, que pensamos, tiene que ver con con los griegos, con los egipcios, ¿sí? Porque en el trasfondo siguen operando los mismos mitos, siguen operando de una u otra manera en nuestra vivencia. Estas cartas tienen que ver con esa tradición, no tanto con la tradición americana, ¿sí? Que sería bueno también ir rescatando de algún modo. Pero yo el estudio y profundizado en esa área, ¿no? Desde ahí, desde los mitos griegos, mitos egipcios, y cómo eso se ha ido transformando en nuestra vivencia actual. Y las cartas recogen eso, ¿no? Recogen toda esa tradición. En cualquier caso, hay quienes hablan de que Hermes es una construcción posterior. Lógicamente, los escritos que hay son del año 300, pero se supone, como les decía, que es una tradición oral que viene de muy atrás, ¿sí? Viene de los egipcios, de los griegos, ¿sí?
En cualquier caso, siendo o no Hermes Trismegisto anterior a Platón, es clara la influencia hermética en las traducciones de Marsilio Ficino, del griego al latín de las obras de Platón, y también del neoplatonismo, así como el influjo que tuvo el hermetismo en el Renacimiento, en el humanismo y en el surgimiento y desarrollo de la ciencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo surgen estas tradiciones y qué relación tienen con las cartas? En la Edad Media empieza a circular por Europa diversos conjuntos de cartas de juego conocidas como tarot, ¿sí? De hecho, el nombre de tarot hay quienes sostienen y dicen que viene de tot, por ahí viene el tema de tarot, ¿sí? Posterior al siglo XV aparece el tarot de Marsella o el tarot de los bohemios, de desconocido origen, pero las que tenemos constancia fueron diseñadas e ilustradas en Europa en el siglo XV, ¿no? No son anteriores. Los diseños, los gráficos del tarot de Marsella son del siglo XV. Es muy probable que los naipes o barajas hayan ingresado a Europa por los árabes. Hay que tomar en cuenta que los árabes eran comerciantes y circulaban por los diferentes pueblos y ellos iban llevando, y lógicamente las cartas del tarot, que no se sabe bien cuál es el origen, pero ingresaron en Europa por medio de de, de los árabes, ¿no? ¿Sí? En Francia, en 1781, Antoine Court de Gebelin, en su enciclopedia Le Mundo, bueno, el mundo, bueno, es acerca de la historia del mundo, ¿no? Relaciona estas cartas con el libro de Tot. Inicia una tradición hermética de las cartas del tarot. Entonces, un poco de ahí inicia esa tradición del tarot, ¿sí? Y del modo de lectura del tarot, porque se supone que este Gebelin miró cómo jugaban cartas y comenzó a ver en las cartas otra cosa, ¿sí? Entonces, fíjese cómo también desde un lado un poco intuitivo, este personaje sacó del juego que estaban ahí jugando y llevó a la lectura de las cartas que se hacen ahora, ¿no? Sí, que luego también fueron llevando esas cartas también los gitanos de pueblo en pueblo, ¿no? Y toda esa tradición de la lectura del tarot. De esta versión de las cartas del tarot de los bohemios, del tarot de Marsella, se le llama el tarot de Marsella porque es ahí es donde él recogió, ¿no? No es que sea de Marsella propiamente, no se sabe bien cuál es el origen de estas cartas. De esta versión y de otras han surgido muchas barajas a lo largo de la historia, como las cartas españolas con sus 4 palos: oros, tierra, copas, agua, espadas, aire y bastos, fuego. Y las cartas inglesas que se derivan de las francesas, picas o corazones negros, no sé cómo lo llaman en México a las cartas del póker, ¿no? O sea, los corazones negros o picas, no sé cómo le llaman, o corazones rojos o corazones, diamantes, rombos, brillos o tréboles, ¿no? Y tréboles. Hay relatos que dicen que el tarot egipcio es anterior al de Marsella, ¿sí? Pero no existe ningún vaso de cartas del tarot egipcio que es posterior, parece que es posterior, no se sabe bien, ¿sí? Pero el tarot que circula, el tarot egipcio, que es muy interesante, donde tienen letras también hebreas, ¿sí? Sí las conocen, ¿no? Ese tarot, el tarot, el tarot, el tarot egipcio, ¿sí? Que tiene también, son, bueno, y tenemos también diversos naipes que han surgido en diversos lugares, ¿no? Pero el tarot egipcio, si bien de lo que hay son posteriores al tarot de Marsella, no con eso digo que no sean anteriores, puede ser que sean anteriores, pero los que más antiguos que tenemos son posteriores al de Marsella.
Las cartas T nada tienen que ver con ninguna de ellas, en su tradición e historia, sino únicamente en su estructura básica. Estas tienen la gran virtud de recoger simbólica y alegóricamente las leyes universales, el método derivado de las leyes universales y las máquinas. Una visión sintética y morfológica que facilita el trabajo. Al estudiarlas en profundidad, son de mucha utilidad en diversos campos y aspectos. ¿Sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Hola Adri, hola Araceli, qué gusto. Bueno, no sé, ¿tienen preguntas, comentarios que quieran hacer? ¿Sí? ¿Inquietudes? Hola Entonces, Marce, muy buenos días con todos. Hola, qué Muchísimas gusto. gracias Marce por esta nueva invitación y para todos los que están aquí, definitivamente ya en algún momento empecé a tomar las clases contigo. Es inspirador que hayas tomado la iniciativa de iniciar a través de este curso. Muchísimas gracias por todo lo que puedes compartirnos, no solamente para nuestro crecimiento individual, sino también parece más místico que necesitamos. Muchísimas gracias, Marce, por este tiempo y claro, decirles a todos los chicos que están presentes que aprovechemos mucho este conocimiento que nos quieres compartir. Con relación a lo que nos acabas de mencionar, pues no preguntas, por ahora estamos aprendiendo. Bueno, no sé, pero por ahí alguna, sí. Está Buen todo. día, mucho gusto. Buen día, Adri. Ando un poco perdida aquí en el horario y me tengo que salir porque tengo otro pendiente, pero hasta ahorita todo bien. Me da gusto verlos, conocerlos y nos vemos aquí la siguiente semana. Después ya veré con calma la grabación, ¿sí? Bueno, Muchísimas gracias. bueno, Adri. Cuídate. Chao. Ya. Entonces, bueno, entonces continuamos, ¿no? Bueno, las cartas T fueron ilustradas por Daniel Zimmerman en el 71. Daniel señala, corrían los finales del año 1970, cuando teniendo ya unos 6 años de participación activa en la cosa representa un grupo inicial de Silo, porque de las, las cartas T surgen del siloísmo y de Silo, ¿no? Silo fue el que organizó el primer grupo de estudio haciendo desde los años 60 una síntesis de todos los trabajos que existieron, ¿no? Entonces, de toda esa recopilación terminó en los años 70, a inicios de los años 70, con el diseño de las cartas, como una síntesis simbólica de ese proceso. Y Daniel, que era muy jovencito en aquella época, fue invitada a este grupo para diseñar las cartas. Entonces, fui invitado por Silo a participar en un retiro de escuela en enero del 71. Fue en este retiro que se configuró el método con las cartas T, editadas como la Poética Menor, en diciembre del 71, con el seudónimo de H. Bandón. En esta ocasión colaboré con la ilustración de las 78 cartas, siendo su estructura o forma similar a la que tienen las cartas del tarot tradicional, o sea, del tarot de Marsella, pero no respecto de su contenido. Recuerdo que el interés era poner en sistema el conocimiento de las 4 disciplinas. Ya vamos a ver lo que son las 4 disciplinas, que en realidad son trabajos más profundos, ¿sí? Que están también reflejadas en las cartas y que si luego alguien quiere participar, les daré la correspondiente invitación para que participen de ese trabajo disciplinario, ¿no? Que se trabaja el tema de la alquimia para quienes tengan interés en la alquimia o, o la disciplina energética que tiene que ver con el trabajo con la energía psicofísica, el trabajo con las formas, bueno, son trabajos más avanzados que si quieren participar lo pueden hacer. Si de hecho, me parece que hay inscripciones, están abiertas hay diferentes parques en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y van a abrir las disciplinas en un parque en Argentina. Pero bueno, eso luego les contaré
Sí, porque tienen para inscribirse hasta octubre, así es que ya les daré información si es que hay interés, ¿no? Si es que tienen interés de trabajar en esas 4 disciplinas, ¿no? La una es la material, que tiene que ver con alquimia, con trabajo con la materia, ¿sí? La otra es energía, que tiene que ver con energía psicofísica. La otra es morfológica, que tiene que ver con el trabajo de formas mentales, un poco complejo, ¿no? Formas mentales, está relacionado con la geometría, ¿no? Y con las formas. Y la otra es la de la mental, que tiene que ver con un trabajo de meditación, ¿sí? Esas son las 4 disciplinas. Bueno, le estaba diciendo, en esa ocasión colaboré en la ilustración del 78, siendo su estructura o forma similar a la que tenían las cartas del tarot tradicional, pero no respecto de sus contenidos. Recuerdo que el interés era poner en sistema el conocimiento de las 4 disciplinas o vías de transformación, de manera que se apeló a una estructura morfológica como son las máquinas, o mejor dicho, a una máquina de máquinas, compuesta por máquinas menores. Cuando hablamos de máquina de máquinas nos referimos a las cartas T. ¿Por qué se llama máquina de máquinas? Porque recogen las 4 máquinas, ¿no? El eneagrama, el horóscopo, el árbol de la vida y, bueno, y las cartas T, ¿no? Que son las 4 máquinas, ¿no? Entonces, que está formada por horóscopos, de eneagramas, estrellas, cuadrados, triángulos, mandorras, círculos y puntos. Se entiende que si queremos referirnos al eneagrama como máquina, ubiquemos nuestro objeto en un contexto de máquinas que facilite la su comprensión. Por otra parte, una lectura del texto de Poética Menor, que vamos a leer el Poética Menor, porque el Poética Menor es el texto que habla de las cartas T. Ayudará a completar la idea. ¿Por qué se llaman máquinas y de dónde surge este modo de hacer? Podríamos decir que una máquina es un instrumento que facilita nuestro trabajo, en donde existe un ahorro en la aplicación de fuerzas de parte de quien la opera. En este contexto, a todo tipo de elemento externo que facilita el trabajo del ser humano se lo considera una máquina. En el caso de lo que estamos tratando, no se trata de una máquina física, sino de una máquina mental. La nominación de máquinas a todos estos tipos de esquemas o gráficas simbólicas y alegóricas lo debemos a Ramón Llull. Ramón Llull vivió en Mallorca en el siglo XIII, ¿no? Final del XIII, inicio del XIV, que para llegar a la verdad diseñó y construyó una máquina lógica. Le llamaba el Ars Magna, o sea, el arte mayor, ¿sí? Para ello usó círculos, cuadrados y triángulos. Atribuía que esta máquina puede describir toda falsedad y develar la verdad. Posiblemente haciendo alusión a lo descrito por Joule, varios autores como Eliphas Levi, Papus o H. Van Doren denominan a estos esquemas formados por círculos, cuadrados o triángulos como máquinas, tanto desde un punto de vista formal como también desde la capacidad para medir por medio de ellas para llegar a una verdad. Al respecto, Van Doren dice, en el libro, en el texto Poética Menor, que ya les voy a pasar, pero antes de que lo lean, quisiera más bien leerlo juntos para poder entender, porque es un libro, un texto, es corto, relativamente corto, pero muy simbólico, ¿no? Entonces, leerlo así no va a entender nada, ¿no? Bueno, pero en una parte dice, el juego de las cartas T es el juego completo con el que se pregunta y responde, y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas. ¿Sí? En cualquier caso, las máquinas que nos llevarán a otros tiempos y espacios son mentales. Estas son herramientas que permiten ahorrar fuerza, que amplían nuestro pensamiento, que nos ayudan a mirar desde otro lado,
abrir otros canales de comunicación, posiblemente en otra u otras dimensiones, que todavía no logramos comprender. Las otras máquinas, aquellas hechas de diversos materiales, son las que han sido materializadas en tecnología. Pero antes de esta, hay un método y una máquina mental que permite plasmar en la realidad, como un plano arquitectónico, un esquema de microchips o un plano para construir una nave espacial. Por otro lado, podemos afirmar que las máquinas son parte de una cartografía mental, porque son mapas que de una u otra manera nos permiten orientar y dirigir nuestra vida en aquella dirección deseada. Por esto también surge el nombre de cartas T, entendidas como cartas, como cartas en las que se graba un mensaje que viene del futuro. No en un sentido predictivo, sino como una posibilidad que permite interpretar nuestra vida y de acuerdo a ello vislumbrar posibilidades futuras. ¿Sí? En el libro Poética Menor, el juego de las cartas T se le llama la máquina de máquinas, porque sintetiza de modo simbólico y alegórico las leyes universales, un método y tres máquinas: el eneagrama, el árbol y la rueda, o el horóscopo. Es por ello también el título del presente texto, o sea, del texto que estoy leyendo, que es la máquina de máquinas. ¿Sí? Y luego vamos a ver si es que cómo... el libro de la máquina de máquinas se encuentra en Amazon, pero no sé si en México, no sé si tienen acceso. Me parece que no tienen acceso, no, no hay acceso, no. Ahí lo tiene el libro, pero no sé si hay acceso en... Vamos a ver cómo les hacemos llegar a México los libros, ¿no? Para quienes estén interesados que les llegue a México. ¿Sí? Pueden adquirirlo. ¿Qué es todo esto que vamos a ver? En realidad va a estar en el libro, ¿no? Bueno, no sé, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? ¿Sí? ¿No? ¿Está todo claro? Clarísimo. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver un poco la estructura de las cartas. Ahora sí, si las tienen, para que las tengan a la vista, para ir viendo e irles explicando brevemente cómo está armada las cartas, ¿no? La estructura de las cartas. Son 78 cartas en total, ¿sí? Llamadas cada una como arcano, así como lo llaman en los diferentes tarot, ¿no? Arcano. Arcano viene del latín arcanus, que significa secreto, reservado, un misterio de importancia, muy difícil de conocer. Lamentablemente, y eso digo lamentablemente, todo el tema mercantilista ha hecho perder muchas veces la profundidad que tienen las diferentes cartas en muchos espacios, ¿no? Para quienes simplemente lo hacen de manera comercial, para quienes lo hacen desde otro sentido, desde un sentido más profundo, como una herramienta de conocimiento y de autoconocimiento, cobra otra importancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos decir que cada arcano contiene o guarda un misterio de importancia y difícil de conocer. En nuestro caso, es un misterio difícil de conocer, donde las palabras no llegan a explicar y este texto tampoco puede develar, porque se encuentra en el interior de la conciencia, ¿sí? Entonces, como les decía, todo símbolo tiene una lectura externa, ¿sí? Hay una parte sígnica, el signo, todo lo conocemos. Por ejemplo, la letra A es un signo, tiene un sonido y nos permite leer un texto, ¿sí? Un símbolo, la diferencia de que un signo ya tiene una definición exacta. La letra A suena A y está representada de esa manera. Está escrita con una. No tiene más cosas, ¿no es cierto? La letra A como signo. Entonces, cuando yo unos diferentes signos formo palabras y con eso nos comunicamos. Entonces, cuando yo digo una palabra, esa palabra tiene un significado. Cuando esa palabra tiene varios significados y tiene un significado que no está en el diccionario, ¿sí? Que está ya más allá,
se convierte en un símbolo. ¿Sí? Es decir, un símbolo tiene mucha más riqueza. Por ejemplo, si yo les pongo en las cartas, por ejemplo, están los diferentes planetas. Y cada planeta representa a un símbolo. Entonces, por ejemplo, está el planeta Venus, que representa a Venus. ¿Y qué representa Venus? Es una simbología, es un símbolo que representa la feminidad. Tiene muchas representaciones el símbolo de Venus, ¿sí? Entonces, esa simbología es la que cada uno va a ir interiorizando y va a ir encontrando sus propios también significados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es múltiple. Un símbolo siempre tiene múltiples significados. Entonces eso es lo rico de las cartas, de todo oráculo en general, que tiene una simbología. Y esa simbología tiene múltiples interpretaciones, ¿sí? Entonces vamos a ir encontrando esos significados que puedan significar para cada uno de nosotros y pueda representar una lectura de lo que me permita ver qué es lo que voy a hacer para construir ese futuro que quiero. Por eso las cartas T no predicen el futuro y no son unas cartas predictivas, ¿sí? Son más bien posibilidades que nos permiten ver y nos vislumbrar un futuro querido y construir, irnos en esa dirección de ese futuro que queremos, ¿sí? Y esa es la idea de las cartas T, como de algunos otros oráculos que circulan también, ¿no? En nuestro caso, como le decía, es un misterio difícil de conocer donde las palabras no llegan a explicar y este texto tampoco puede velar porque se encuentra en el interior de la conciencia. Un arcano es un autodescubrimiento. Es un levantar el velo en la individualidad desde la propia introspección. Lo que aquí podemos hacer es describir los parámetros más generales y externos. Lo que cada uno puede realizar mediante su propia experiencia es la interpretación de los símbolos y alegorías contadas en los mitos, como cuando niños nos contaban un cuento, de aquello que únicamente se puede realizar en la propia intimidad y en el silencio, que es como cuando se dijo antes, callan los seres humanos y hablan los dioses, ¿sí? Entonces la idea es tratar de meternos en el mito, vivir el mito, ¿sí? Vivenciarlo, experimentarlo. Y como le decía algo, si el símbolo no resuena en nosotros, en la lectura es mejor no tomarlo en cuenta, ¿sí? Si no resuena, no tiene sentido. No tratemos de forzar, ¿sí? Porque por forzamiento no funciona. Cuando alguien pinta o escribe, ¿sí? Esa conexión con lo más profundo es lo que permite interpretar. Sí, Araceli. Marce, tengo una pregunta. Probablemente tal vez me conecté tarde y tal vez ya la contestaste, pero estaba revisando las figuras tanto de las cartas T y al tú referirte también a prácticamente a los arcanos, estamos hablando de arcanos mayores y menores. Y pregunta concreta Espérate, es, algunas partes no te escucha bien. No sé si es la ubicación frente al micrófono, porque es como que se pierde y vuelve, pero no es internet, es el micrófono. ¿ahí me ¿Verdad? escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Ya, te hacía una pregunta concreta. Empezaste hablando sobre el tema de los arcanos. Ajá, Eh, un sistema de tarot normal que a veces he visto están conformados por los arcanos mayores y arcanos menores. ajá. Y estaba viendo prácticamente los símbolos de las cartas T. Dentro de las cartas T, estas cartas tienen la misma denominación en los arcanos mayores. Se me ocurre daño, la luna, Todavía no, la no torre, habíamos visto eso, todavía no pero sí, ya vamos a verlo, o sea, porque también hay arcanos mayores y arcanos menores. Vamos a ver cuáles son los arcanos mayores y cuáles son los menores. Sí, efectivamente. en las cartas T, la representación con relación a los arcanos mayores es la misma o quiere.
Las 22 primeras cartas son los arcanos mayores, tal como es en el tarot normal, ¿no? En el tarot de Marsella. Y los Bien, arcanos correcto. menores son Gracias. las 56 cartas restantes, ¿no? De acuerdo. Ok, gracias. ¿Sí, Mirna? Bien, mi duda viene en donde dices, uno, que hay que comprender los mitos para poder dar una interpretación a las cartas. Si ese mito no es comprendido, uno puede pasar de él. Sí, sí voy bien No me refiero entendiendo. a pasar de él como el mito, ¿no? Sino a aquellos aspectos del mito que no resuenan, o sea, Ya. o del símbolo, ¿sí? Porque a lo mejor frente a la pregunta no resuena algo, ¿sí? Ah, ¿Ya? ya. Entonces, si no resuena, Sí, no tratar de forzarlo, no tratar de que encaje de alguna forma media rara, porque no hay... claro, si no hay encaje, porque la lectura se hace en base a esa pregunta que mencionas, si no hay encaje en esa lectura de la carta para encontrar la respuesta, no necesariamente tiene que uno ponerse el zapato a fuerza, pues. O sea, Exactamente, uno puede exactamente, comprender, bueno, a lo mejor no es el momento, puede pasar otra exactamente, cosa. Entonces, exactamente. ante esto, la lectura, si hacemos un juicio de valor que no debería de entrar, ¿no hay lecturas buenas o malas? ¿O cómo sería la cosa? No hay lecturas buenas o malas, o sea, la lectura eh, está relacionado con esa capacidad que tenemos intuitiva de conectarnos, ¿no? ¿Sí? Porque por ahí va, ¿no? El tema, ¿no? Con esa situación de asociativo que vamos dando. Pero cuando estamos haciendo, es que hay dos momentos. El primer momento es un momento alegórico y ahí tratamos de que no entre nada del raciocinio, sino más bien dejarlo que fluya, ¿sí? Luego viene el carácter ya más interpretativo. En esa interpretación ya es más atractivo, ya es más raciocinio, ¿sí? Y ahí ya podría entrar el juicio de valor, pero antes no, porque si comienzas a juzgar o prejuzgar con anterioridad, no funciona, ¿sí? Claro. Entonces, Entonces, hay que estar conectado de alguna manera el emotivo y el intelectual para hacer esa interpretación, para que no así quede es, solo de así es, cabeza o que es solo de sensación. claro. Es por vía asociativa, es más o menos, a ver, cuando uno está en un estado de conciencia muy vigílico, ¿sí? Lógicamente no hay cadenas asociativas, ¿sí? Si uno entra en un canal, digamos, de semisueño activo, empiezan las cadenas asociativas. Entonces, la mejor forma es bajando el nivel atencional, dejar fluir, dejar que se vaya revelando, ¿no? ¿Sí? Cuando uno está en semisueño, está mucho más perceptivo a esas asociaciones. Ya vamos a ver un poquito esto, un poquito más profundo esto de las dos vías, la abstractiva y la asociativa, porque tiene que ver con la lectura, ¿sí? Gracias. Pero en la parte más de lo que me dicen las cartas, es más por vía asociativa, ¿no? Por eso les decía que es como eh, cuando vemos el mito, cuando leemos un mito, la idea es ponernos más como niños, ¿sí? Si nos ponemos muy racionales, entendemos las cosas como una historia así textual, ¿no? Sabemos que en un mito hay una representación simbólica mucho más profunda, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un mito, ¿no? El mito de Prometeo, que Prometeo le roba el fuego a los dioses y los da a los seres humanos. Ese es un mito. Entonces, después de ese mito es castigado Prometeo. Entonces hay que entender el mito, lo que realmente está detrás de esa simbología, más que el hecho puntual, ¿sí?
O por ejemplo, se dice que en los mitos griegos que Zeus es muy promiscuo y que anda con una mujer y con otra, que es un desgraciado. Bueno, sí, pero esa es la parte más externa, ¿no es cierto?, del mito. Pero Claro. si vamos en la relación interna de lo que significa esa unión de lo masculino con lo femenino, de lo que representa Zeus de la masculinidad con ese aspecto femenino, en esa unión. Entonces ya es otro nivel de la interpretación mítica. ¿Estamos? Se Claro. entiende lo que hablo, ¿no? O sea, como ir más allá de lo externo, ¿sí? Bueno, entonces teníamos, a ver, entonces vamos viendo la estructura y vamos reconociendo cada carta. Voy a compartirles cada una de las cartas. Esperen, déjenme buscar esta. Y si no, vamos viendo. Mirna, tú sí conoces las cartas, ¿no? Cada una, el nombre de cada carta, ¿no? Y si no, te voy indicando, les voy indicando. A ver, tenemos la carta uno, ¿sí? La La carta uno es tu relación. generación, justamente. Araceli, ¿levantaste la mano o esa es tu mano anterior? Ah, ya. Bueno, a ver, entonces tenemos generación, ¿sí? Sí la vemos, ¿no? Esa carta es generación. No la has proyectado, Marcel. Estoy buscándola. Ah, bien. A ver si la encuentro. ¿Dónde está? No, no la encuentro. Estas son las que se considerarían como los arcanos mayores. Sí, las 22 primeras cartas son arcanos mayores. Dentro de las 22 primeras cartas tenemos las 10 primeras corresponden a los individuos. Ya vamos a hablar de los individuos que son, pero primero la estructura, ¿no? Tenemos 10 individuos. De la carta de la 1 a la 10 son los 10 individuos. Cada individuo corresponde a una morada del árbol de la vida. Ya vamos a ir viendo eso para ir entendiéndolo más profundamente. ¿Sí? Tenemos 10 individuos. La carta uno es generación. La carta 2 es regresión. La carta 3 es selección. La carta 4 es inestabilidad. La carta 5 es desplazamiento, desvío. La carta 6 es tendencia. La carta 7 es plan. La 8 es polaridad. La 9 es energía. Y la carta 10 es vitalidad. ¿Sí? Ese es el orden de las cartas. Pero es diferente el orden en el árbol, por si acaso, ¿no? Les voy a poner el árbol de la vida para que vean cómo está relacionada. Este árbol también, de igual manera, si bien en su estructura, en su forma, es similar eh, al árbol sefirótico, el árbol del pueblo hebreo, del judaísmo, al de la cábala, pero ahí fijaránse que ahí, les voy a poner la carta. Si quieren esto, yo les voy a compartir esta en el grupo, este, pero ya les voy a compartir ahorita. Este es el árbol, ¿no? ¿Sí?
Entonces tenemos diferentes cartas. Si fíjense en que la carta 1 está acá, generación, que está en el centro del árbol. ¿Sí? La carta 2 es regresión. La carta 3 es selección, que está acá. ¿Sí? Entonces no tiene un orden en el árbol, por si acaso. No traten de encontrar porque no tiene un orden. Tiene una lógica también con respecto al árbol, pero no tiene el orden de las cartas. Porque el orden en de las cartas tiene que ver más con el plano psíquico que con el plano cósmico. ¿Sí? Cada carta tiene 3 planos. La parte de arriba, la parte superior, es el plano cósmico. ¿Sí? Que está representado por los planetas. Y cuando hablo de planetas me refiero también al Sol y la Luna. ¿Sí? Porque así lo concebían los antiguos astrólogos. ¿Sí? Planetas a todos los. Entonces está constituido por planetas que representan diferentes aspectos en ese plano cósmico. Entonces tenemos, por ejemplo, en la carta generación, en el plano cósmico tenemos al Sol. En la carta 2, en el plano cósmico, tenemos a la Luna. ¿Sí? ¿Sí le van viendo? La carta 3, en el plano cósmico, tenemos a Saturno. Esto que estoy comentando ahora, luego vamos a ir viendo más profundamente. Ahora le estoy dando como un esquema general no para que se memoricen ahorita, sino más bien para que entiendan que en cada uno de ellos están los 3 planos, ¿sí? El plano cósmico, el plano psíquico y el plano material. En el plano cósmico están los planetas. Están los planetas, el Sol y la Luna, ¿sí? En el plano psíquico hay una imagen que representa la carta, pero el plano psíquico también representa aquellos aspectos más humanos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con diferentes centros de energía en el cuerpo humano, que ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Y la parte inferior corresponden a elementos alquímicos, a la materia. Entonces tenemos en el plano cósmico, en la parte superior, voy a poner una carta en la generación justamente acá, ¿sí? Para ir, ahí está generación, ¿sí? Acá es un poquito diferente, este es el diseño antiguo, la que les pasé es un diseño más reciente que hizo Daniel, este también hizo Daniel, las cartas que tienen, que lo hizo en el 2016, 2015, 16, ¿sí? Los diseñó. Entonces, los que tienen ustedes entonces tienen el plano cósmico, en este caso, por ejemplo, está el Sol, el plano psíquico, que aquí representa el centro intelectual superior. Luego vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Qué representa, qué es cada uno de estos, ¿no? Y un plano material que está constituido por algún elemento. Aquí está el azufre y también está representado el oro, acá, ¿no? El oro alquímico, más propiamente, ¿no? Así tenemos cada una de las cartas. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos la luna, en el plano cósmico. Tenemos el plano psíquico, el centro emotivo superior, y en el plano material la plata. Entonces, así está cada una de las cartas, la simbología de cada una de ellas, ¿no? Que ya vamos a ir viendo cada una de ellas para que, ¿sí? Yo sé que quieren aprender rápido y saber leer las cartas y todo eso, pero tengan un poquito de paciencia porque es importante tener bien el contexto, ¿no? ¿Sí? Y entender bien cómo funciona, porque si no, no sé, ¿hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a esto que estamos hablando? Ya. Bueno, las 10 primeras cartas son las cartas de los individuos. Las siguientes 12 cartas son cartas de proceso, que son estas cartas de acá. ¿Sí? Que asimismo tienen un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. Pero el plano cósmico ya hablamos más bien de las constelaciones, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de las constelaciones? A ver, míticamente
mitológicamente, digamos, cada uno de los diferentes planetas está representado por diferentes dioses para los romanos. Aquí está con la nomenclatura y los nombres de los planetas como hoy los conocemos. Hay que tomar en cuenta que es la influencia romana, ¿no? Que en realidad es parte de la misma tradición griega que los reflejó desde los romanos. Por ejemplo, entonces, qué sé yo, Mercurio es Hermes de los griegos, o qué sé yo, o Zeus es Júpiter, ¿sí? Entonces vamos a hablar acá desde los planetas, como los conocemos. Y las constelaciones, en cambio, medían los procesos, ¿sí? Porque para los antiguos, desde el punto de vista astrológico, la Tierra estaba fija y todo giraba en torno a la Tierra, ¿sí? Entonces, las constelaciones determinan los diferentes momentos, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, uno nace bajo un signo determinado. ¿Cómo es que se define el signo? ¿Cómo es que se define que uno es Géminis y otro no sé, Acuario o Sagitario? ¿Cómo es que se define eso desde la antigua astrología? ¿Sí saben cómo de eso? Pues un poco, creo. Pues según el día que naciste y todo lo que se conjuntó en el aire, en el cielo, en los cielos, cómo estaba justamente posicionado el sol, la luna, los planetas Ajá. y la constelación que estaba justo en ese momento de tu día y hora de nacimiento. Claro, los antiguos, y más o menos la astrología que conocemos hoy es de hace 2000 años, un poco más de 2000 años, ¿sí? Los astrónomos, tenían un conocimiento de las diferentes constelaciones y veían cómo las constelaciones a lo largo del año iban moviéndose en el cielo y cómo el sol iba cubriendo las diferentes constelaciones, ¿sí? Entonces, decimos que estamos en Aries cuando el sol se encuentra en la eclíptica. La eclíptica es como el círculo de las constelaciones alrededor de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Por donde pasa el sol. Entonces, el sol, si se encuentra estamos en Aries cuando el sol está en la constelación de Aries, ¿sí? Es decir, cuando estamos en Aries, no podemos ver Aries, no podemos ver la constelación. ¿Por qué? Porque es de día. Y detrás del sol está la constelación. ¿Se entiende, no? Está la Tierra aquí, está el sol aquí y acá atrás está la constelación. Entonces, si el sol está aquí y aquí está la Tierra, entonces detrás del sol está la constelación. Pero eso corresponde a un modo de ver de hace 2000 y pico de años. Porque en la antigüedad se pensaba que esas estrellas eran fijas, que no se movían, o sea, con respecto a la Tierra, ¿no? Además, pensando que la Tierra es el centro y todo gira en torno a la Tierra. Entonces, lógicamente, dividieron a esa eclíptica, que es ese espacio, en 12. Y cada espacio, veían qué constelación se encontraba mayoritariamente en ese espacio. Entonces, en ese espacio se encontraba mayoritariamente la constelación de Aries, estábamos en Aries. Entonces, ese espacio corresponde a 30 grados, porque son 12 signos, ¿no? Cada una son de 30 grados. 30 por 12, 360. Entonces, cuando el Sol se encuentra recorriendo esa constelación, decimos que estamos en Aries. Si luego el Sol pasa a la siguiente constelación, que es Tauro, igual pasa durante 3 meses. Por eso, los signos empiezan el 21
y a veces un poco cambia, ¿no? Del 21 al 22 o del 22 al 20, del 21 al 20, cambia un poquito, ¿no? Más o menos, dependiendo de, de eso. Pero es como se divide la eclíptica en 12 partes y cada una de 30 grados corresponde a un signo, ¿sí? Que corresponde mayoritariamente al espacio donde se encuentra esa constelación. Resulta que no son 12 constelaciones en la eclíptica, sino son 13. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, eso fue muy gracioso porque hace algunos años los astrólogos y eso trataron de cambiar los signos y incluirle al otro signo más, y todo un relajo, ¿sí? Que nada que ver, no, o todo un lío. Disculpen mi ecuatorianismo, no sé si se entiende a veces, yo digo alguna forma de acá de Ecuador y no se entiende, ¿no? Como, bueno, se produce todo un lío al tratar de dividir esa eclíptica en 13, ¿no? Entonces, resulta que no, porque no es que en la eclíptica es el tema de la constelación, sino es ese espacio en el cual mayoritariamente se encuentra la constelación. Entonces, de hecho, hay constelaciones mucho más grandes que otras, porque una constelación está formada por un grupo de estrellas, ¿sí? Entonces, no corresponde, una cosa es lo astronómico y otra cosa es lo astrológico, ¿sí? Bueno, entonces así se determinan los signos, pero existe un movimiento que dura alrededor de 40.000 años, poco más de 40.000 años, que es que la Tierra tiene un movimiento así, ¿sí? Un movimiento como de trompo. Y eso hace que las constelaciones también se vayan moviendo. Eso se descubrió, o no es que se descubrió, sino que ya se delimitó y se estudió profundamente en los años 40 del siglo pasado, ¿sí? Entonces ahí se definió, por ejemplo, que en realidad hay un cambio, que los signos de ahora ya no corresponden a esa forma, sino que cuando estamos en Aries, corresponde más bien a Piscis, y cada signo de los cuales estamos nosotros, por ejemplo, ahora estamos, ¿en qué signo estamos ahora? Ahora estamos, ¿qué fecha estamos ahora? Ahora estamos en ¿Tauro Tauro, todavía? terminando Tauro, ¿no? En Sí, pero Tauro. Pero en realidad el Sol no se encuentra en Tauro, sino el Sol se encuentra en Géminis. Entonces, en los años 40, cuando se dio eso, comenzó a haber toda una discusión entre los astrólogos y quisieron cambiar todo el tema de los signos. Entonces, ya no correspondíamos a un signo, sino a otro signo. Entonces, yo que era Géminis, ya no era Géminis, sino que era más bien Tauro, ¿sí? Y los de Cáncer ya no eran Cáncer, sino eran Géminis, y así sucesivamente cada uno de esos signos. Pero en realidad no tiene sentido, porque lo que representa es los ciclos y ritmos como lo veían los antiguos, ¿no? Los ciclos y ritmos del universo. Entonces, todo está en movimiento, todo está en proceso. Entonces, lo interesante y lo importante son los ciclos y ritmos, no tanto los signos respectivos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces las 12 cartas de la 11 a la 22 corresponden a las cartas de proceso que están definidas por los diferentes signos del zodiaco. Sí, entonces tenemos Aries, tenemos Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y así, ¿no? Cada uno de los signos. Y corresponden a las cartas de proceso de los cambios. Los individuos son estáticos, los procesos son dinámicos. Entonces estudiamos las cartas en estática y en dinámica. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, alguna... ¿No?
Hola Marcelo, yo sí quisiera pedirte de favor si nos pudieras compartir el material que estabas proyectando ahí en el grupo. ¿Crees que se pueda? Ya. Voy a compartirles algunos aspectos que les puedo compartir porque este es un texto que se está vendiendo en Amazon. Entonces, si quieren lo pueden Ok. adquirir, ¿sí? Ujú. El libro completo, ¿no? Sí. Les voy a pasar algunas imágenes, algunas cosas. Les compartí las cartas ya para que la puedan ir trabajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, y hay algunos textos que de hecho que les puedo compartir y están circulando, ¿no? Les voy a circular. El esquema general les voy a compartir igual, ¿sí? Igual en los videos están aquí igual vamos a profundizar en cada una de las cartas. Bueno, entonces teníamos, a ver, para en las cartas de proceso les decía que tenemos tres aspectos. El cósmico, que corresponde tanto a una constelación como también corresponde a un paso dentro de un proceso de la disciplina, de lo que le estaba comentando de las disciplinas, ¿no? Que hay cuatro disciplinas. Entonces, cada uno de estos corresponde a un paso en la disciplina. Entonces, en meditación corresponde a aprender a ver. En el plano psíquico, ¿sí? Corresponde a una parte de una de las disciplinas que es la disciplina energética. Sí, Mirna, Yo tengo la duda de cómo estos signos zodiacales los vamos a relacionar en la lectura o en la interpretación de la carta. ya. La interpretación la vamos a hacer desde un punto de vista de los mitos, propiamente, de cada uno de los mitos, ¿sí? De los mitos Sí. asociados a las constelaciones. Ah, eso le estaba comentando antes y me quedé a medias. Entonces, los planetas representan míticamente a los dioses. Y míticamente también es como algo más fijo, algo más estático, ¿sí? En cambio, las constelaciones corresponden a diferentes aspectos de un proceso, ¿sí? Entonces, cada una de las constelaciones también están representadas míticamente. Por ejemplo, qué sé yo, la constelación de Leo tiene una representación mítica donde Zeus le eleva, luego vamos a ver cada uno de los mitos, ¿no? Le eleva a León a los cielos y todo el tema, ¿no? Mítico que está representado por la constelación de Leo. Cada una de las constelaciones no tiene origen griego, tiene un origen mesopotámico, pero de los de Babilonia, es decir, Mesopotamia, los babilónicos pasaron a los egipcios a los griegos, de los griegos a los romanos y los romanos al mundo. Así es más o menos el proceso histórico, si lo vemos linealmente. No es tan así lineal, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los mitos es una riqueza de los pueblos y hay un intercambio entre ellos. No es que es lineal, no es que pasó de los babilonios a los egipcios linealmente. Los egipcios influyeron en Babilonia, los babilonios influyeron en los griegos, a su vez, en los griegos, en los egipcios, a su vez los egipcios influyeron en Grecia y Grecia en Egipto. Y así hay un intercambio entre los pueblos, ¿sí? No es tan lineal la historia, ¿no? Sabemos que la historia no es lineal. Bueno, y tenemos un plano material, que también tiene que ver con un proceso de la materia en esa disciplina que les había comentado. Eso con respecto a los arcanos mayores. Ahora, tenemos los arcanos menores. Y dentro de los arcanos menores tenemos a su vez, igual que en las cartas del tarot, tenemos cuatro grupos, ¿sí? Que se puede asociar con los grupos de las cartas, por ejemplo, del tarot o de las cartas españolas, ¿sí?
Sí, Mirna. Ah, no, ya No, es no la... bajé la mano, perdón, la bajo. Ah, ya. A ver, entonces tenemos dentro de los arcanos menores, tenemos 4 grupos. Déjame llegar al punto. Por cierto, me preguntaban que cuánto iban a durar este curso. Este curso para una revisión general, que es la que vamos a hacer, son 12 o 13 reuniones, ¿sí? Depende de cómo avancemos. Pero si queremos, podemos continuar profundizando en el estudio, porque da para bastante, ¿sí? Da para diferentes niveles de profundización. Entonces, tenemos, Perdón, Marcelo, perdón, ¿me podrías repetir el nombre de, Máquina de Máquinas, así se llama, ¿cómo? este libro, este material? Sí, es máquina de máquinas. Y La así lo máquina de dices máquinas. que lo encontramos en Amazon. Sí, en Amazon. Pero no sé si en Amazon, lo que pasa es que en Amazon México creo que no está, no No, no sé, está, ya lo no está. busqué. No, se tiene que buscar en la cuenta de Estados Unidos. De hecho, yo así fue como lo Verá, encargué, se lo lo encargué que a una podemos hacer persona. es lo siguiente, verán. Lo que puedo hacer es lo siguiente, hacemos un pedido para México, yo hago el pedido y los envío a México. Les envío a la dirección de Mirna, por ejemplo, ¿no? Y ya nos dicen la cuenta y todo dónde hay que depositar y cuánto habría que Claro, claro, depositar. yo voy es que hay que ver cuántos libros son, de acuerdo a eso, también es el costo, porque es el costo del libro y del envío, ¿no? Sí. Ya. Nada más voy a hacer un comentario, porque a mí al principio me confundió un poco, que el escritor que está aquí, Edgar Sarcos, eres tú mismo. Que Sí, a mí me puso de cabeza, porque yo decía, ¿quién es Marcelo Rivas? ¿Quién es Edgar Rivera. Sarcos? Bueno, entonces estamos hablando de la misma persona, el mismo maestro que eres tú. Entonces, para que no nos confunda a la hora que busquemos el libro, por el autor es el mismo. Sí, sí, es un seudónimo, ¿no? Bueno, ahí eso Oigan, también tiene otro cuento, ¿no? Tiene parte del mito también, por qué lo escribí como Edgar Sarcós, ¿no? Porque les cuento así, no sé si me vayan a creer, pero es así. Yo siento que no lo escribí, o sea, siento que hay partes que lo escribí y siento que hay partes que son, que no lo escribí yo, ¿sí? Porque he ido redescubriendo cosas en el libro que, ¿sí? Por eso es Edgar Sarcós. Bueno, lo que llaman canalización, Marcelo. no sé, yo no, sí, hay quienes llaman canalización o quienes llaman, no lo, yo creo que yo lo catalogo más como por el lado de la inspiración, ¿sí? Yo creo que por inspiración uno se conecta con algo y eso logras transmitirlo, ¿no? Hay quienes hablan de canalización, que uno es un canal, eh, ¿sí? Por eso muchas cosas lo leo más que de contarles, ¿no? Yo te las cuento porque es de lo que he ido comprendiendo, ¿no? En un primer momento sentí que era un invento mi modo como trabajaba con las cartas, porque si bien Silo y Daniel Zimmerman y ese grupo inicial lo hicieron, no dejaron nada más que el texto de poética menor que no se entiende nada, ¿sí? Así Bueno, es. entonces, sobre el juego de cartas, no, le digo, o sea, no, los 56 arcanos menores. Entonces, están formados por los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, ¿sí? El fuego es el triangulito rojo. Ese es fuego. Todas esas cartas son de fuego, ¿sí? Tierra, la tierra es el café, ¿sí? El cuadrado café. Para acá. Eso ahí. Esa. Esa es tierra, ¿no? Aire
Es el triángulo invertido. Exacto. Ese. Ese es ahí. Y agua son las onditas. ¿Sí? Hay dos versiones de las cartas. Hay esa versión y la versión antigua. Yo tengo la antigua, pues ustedes creo que todos tienen la nueva, ¿no? Ya, bueno. Entonces tenemos que están formadas por los 4 elementos. Cada uno consta de 9 cartas del eneagrama, ¿sí? Fíjense en que hay un puntito en el eneagrama, en cada una de ellas hay un puntito, ¿no? Ese puntito indica un punto, que es el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Va indicando un punto. Cada punto indica una situación que ya vamos a ir revisando, ¿sí? Y vamos a ver también qué representa cada elemento. O sea, como ven, hay varias simbologías. Hay simbología de los planetas, hay simbología de, el asunto psíquico, el asunto material, hay de cada punto en el eneagrama, ¿sí? Disculpa, Marcelo, en el enneagrama, según tengo entendido, no es, o sea, el punto uno sí corresponde a la carta uno, pero el punto dos en realidad sería el 4, ¿no? Que es como se mueve este, la lectura del enneagrama. No sé A ver, si ay, 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 me tú me estoy estás hablando de explicando. lectura. No, una cosa es el punto del punto 2, que es el punto 2, y otra cosa es la relación interna del eneagrama. Ya vamos a ver todas las máquinas también, porque vamos a ver el eneagrama también, el árbol Ok, del eneagrama, desde un aspecto, ¿no? Desde una interpretación del eneagrama, porque hay ok, múltiples interpretaciones del eneagrama, ¿sí? muy Vamos a ver bien. la interpretación que nos sirve para nuestra lectura, totalmente. Este eneagrama no es el eneagrama de los eneatipos de las personalidades, no, no tiene que ver con eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos las 9 cartas del eneagrama y 5 cartas de vibración, que es la carta 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Bueno, vamos a leer esta parte de acá sobre el juego de las cartas T. En poética menor, el texto que atañe a nuestro estudio y que corresponde a las cartas T se dice: en los diversos juegos efectivamente quedaron grabadas nuestras máquinas. Todas ellas surgieron de inadecuados tratamientos de sus partes. Solo quedó un juego que refleja a todas las máquinas completas. El mismo es una máquina de máquinas. Él es el juego completo con el que se pregunta y responde, mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develados. Así que por medio de un simple juego de preguntas y respuestas, podemos descubrir aquello que por vía racional no lo podemos hacer. Podríamos decir que en un sistema racional de investigación, como encontramos en el método científico, determinamos una respuesta que nos daría la ciencia de modo fáctico. Cuando lo hacemos mediante el juego planteado, la respuesta se encamina desde lo subjetivo, desde un canal intuitivo. Como diría Juan Carlos, desde esa canalización, ¿no? ¿Sí? Donde la respuesta va por otra vía. No quiero minimizar ni maximizar ninguna de las dos vías. Muchos de los grandes descubrimientos de la ciencia se han dado gracias a esos dos canales, uno racional y otro intuitivo. Cuando hablamos de intuitivo, no estamos refiriéndonos al uso dado dentro de la ciencia, o ahora más en la tecnología por medio de la aplicación en la programación. Hablamos de intuición en el sentido de conocer una realidad inmediata sin la intermediación de un razonamiento deductivo, como el que brinda la lógica y las matemáticas, ¿sí? No va por esa vía, no va por un tema de deducción y de análisis. Cuando hacemos análisis y deducción, entramos ya en el canal más bien abstractivo. Este es más asociativo, ¿sí?
Para sintetizar estas dos vías, diremos que la vía abstractiva es una vía racional y la vía asociativa es intuitiva, simbólica y alegórica, como la que se da en los mitos, en los sueños y también en las creaciones artísticas. Esta vía asociativa permite la apertura a otro tipo de respuestas, como en la apertura poética. De ahí el nombre del texto Poética Menor. La musicalidad de la poesía pone en vibración a nuestro ser y por lo tanto genera las condiciones necesarias para una conexión profunda. ¿Sí? Para que un poema sea disfrutado y entendido, no interviene directamente la racionalidad. La racionalidad rompe con esa sintonía del poema. Si se dice, por ejemplo, abre tu corazón, desde una apertura poética puede significar, entre tantas otras, ponerse en la mejor disposición anímica y emocional. Pero desde un punto de vista racional y literal, puede significar algo sangriento, en donde la víscera es diseccionada para ver en su interior, o puede no tener ningún significado. ¿Sí? Sí se entiende de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en lo alegórico, en lo simbólico, hay una situación, una condición diferente. Hay una metáfora, por ejemplo, ¿no? Una metáfora no es una lectura racional. Si racionalizamos no tiene ningún sentido, ¿sí? Si racionalizamos, vemos como todo cursi, ¿sí? Todo es cursi desde la racionalidad, ¿sí? En cambio, en la poesía, igual pasa en la música, cuando uno se emociona. ¿Por qué uno se emociona frente a un piano, a un violín? ¿Por qué a una letra, a un poema, a una pintura, a a la creación de un plato de comida? No sé, ¿por qué uno tiene ese tipo de emociones que no son racionales? ¿Sí? No estoy minimizando la racionalidad, es importante, ¿sí? Yo no soy de los que piensan que la racionalidad hay que anularla, no. Yo creo que hay que equilibrar la racionalidad con la emotividad y con lo intuitivo, ¿sí? Los mitos, lo simbólico y lo alegórico no nos predisponen a ciertas imágenes y sensaciones que por vía extractiva, propios de la racionalidad, no alcanzamos. Podría parecer que se intenta negar la racionalidad, pero no es así. Ha sido el motor fundamental en el desarrollo humano. Gracias a la ciencia y la tecnología, hijas de un pensamiento racional, hemos avanzado en muchos aspectos como humanidad. Pero desde aquel otro sendero, el racional, es difícil entender aquello que nos hace seres sensibles y disfrutar de un amanecer, de un concierto de violines, de hacer silencio y escuchar nuestro propio corazón, o aquello que nos permite sentirnos alegres y contentos, como con una conversación trivial con un amigo. Existen dos vías en esta relación conciencia-mundo, la abstractiva y la asociativa. La vía abstractiva interpreta el mundo partiendo de las ideas y de la ración, produciendo produciendo en su momento la separación entre la filosofía y la ciencia. Además de ser el medio por el cual el pensamiento y la cultura occidental se han desarrollado. Bueno, de ahí viene el logos y por otro lado tenemos el mitos, ¿no? Que es el relato, que es la mitología, que rompe con esa racionalidad. ¿Sí? Entonces creo que quedamos por ahora ahí, ¿no? En ese tema de entender la estructura básica de las cartas, tenemos arcanos mayores, arcanos menores. Cada carta está dividida en tres planos, plano cósmico, psíquico y material, ¿sí? Y en los arcanos menores tenemos los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, ¿sí? Y tenemos los enneagramas, 9 cartas de enneagramas y 5 cartas de vibración, que indican un nivel de vibración, de menor vibración a mayor vibración. Luego vamos a ver por qué están esos símbolos del ajedrez también, ¿no? Que están relacionados con lo vibratorio, ¿sí?
Bueno, no sé, tenemos algunas preguntas, algunos comentarios y quedaron como quedamos en esta primera. Sí, Sandy. A ver, entonces lo que estoy entendiendo es que es como interpretar quizá las características de los planetas, de la constelación, del símbolo, o sea, las características arquetípicas de cada uno, más aparte este punto de vibración que todavía no lo entiendo, que todavía no lo conozco bien del eneagrama, porque dices que es un eneagrama diferente, pero entonces es como saber las características de en general de cada planeta o de cada constelación o símbolo astrológico, etcétera, para de ahí generar la lectura o el resultado. Sí, efectivamente, así es. Ok. Sí, sí. O sea, vamos primero haciendo una lectura alegórica, ¿no? Sí. Lo que nos sugiere cada cosa y después vamos ordenando y dando respuesta. Sí. Ujú. En medida que vamos conociendo e interiorizando cada símbolo, Ujú. va a facilitar la lectura, ¿sí? En un primer momento lo haremos con un manual ahí a la mano, Ujú. ¿sí? Eso sí les puedo pasar como una especie, no es propiamente es una especie de manual, ¿no? Es una recopilación previa a este texto. Es como les voy a pasar como los borradores del texto, ¿sí? Ujú. Que en realidad está todo lo del libro está ahí, ¿no? Todo, bueno, acá está más ampliado, digamos, en el libro, ¿no? En el texto, la máquina de máquinas. Pero hay un que se llama Estudio de las cartas. Eso sí les voy a pasar, para Ok, que tengan como la guía, ¿no? bien. Eso, no sé. También el material de poética, Gracias. Marcelo, ¿Cómo? el material de poética. Ah, y el material de poética, sí. Sí, sí, el material de poética, los cuadernos de escuela también les puedo pasar para que puedan ver algunos aspectos, aunque no les voy a pasar todo el cuaderno porque les voy a confundir. Más bien les voy a pasar algunas partes de los cuadernos de escuela que les pueda servir para la lectura. ¿Sí? Eso que, Y, y quedamos para la próxima semana igual, 9 de la mañana, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo estuvo? Si tienen preguntas, comentarios. Muy bueno, la verdad es que abre muchas expectativas, Marcelo. La verdad te agradecemos mucho tu tiempo, tu disponibilidad y pues organizarnos para adquirir ese material. La verdad es que se ve muy, muy interesante. Bueno, me, Sí, gracias, Marcelo. A ver, hay que ponerle en el grupo también que me ya esperan un empezamos. segundito que ¿Tú cómo adquiriste el libro, Mirna? Yo se lo encargué a mi hermana. Mi Oh, hermana está en Tecate, en Baja California, pero va seguido a Estados Unidos. Pero me oye, salió ¿crees muy que caro, Juan Carlos. con Me Carlos, salió eso muy fue, caro eso es- porque el envío y todo fue en dólares y sí me salió muy caro. Entonces habría que ver si con Marcelo se puede abaratar un poco el costo. sí, Es Sí, que yo Sandy. voy a ir, Mirna, yo voy a ir, por eso voy a faltar parte de junio. Voy para allá. Me puedo traer algunos, o sea, no muchos porque pues por la maleta, por el costo de la maleta, pero me puedo traer algunos. Pero ahorita lo Ah, traté de pues buscar en Amazon es gringo, Amazon no lo Estados encontré. Unidos. En No la lo cuenta de encontré, Amazon Estados Unidos. no lo encontré, Mirna. No, porque de ahí, pues hay que ver. Marcelo está diciendo, Sandra, que va a ir ella a Estados Unidos y a lo mejor puede traer un par de libros, pues unos cuantos por el peso. Pero dice que no lo encuentra en Amazon Estados Unidos. Entonces sería ver si tú le puedes pasar el enlace o alguna Ujú. cosa así. ya. Pero lo que pasa es que lo que pasa es que cuando están en México se conecta directo con el de México y ese es el problema. No, no, sí tengo uno de Estados Unidos porque como tengo hermanos allá, de repente les mandamos o nos mandan cosas a través de la cuenta de ellos y pues yo no lo encontré.
Si, Mira, si alguien tiene por ahí el enlace, ponle el regalo a los dioses. el regalo de los dioses. Escribe el regalo a los dioses, porque el título es El regalo a los dioses, la máquina de máquinas. El regalo a los dioses es una serie de varios libros, ¿sí? Hasta ahora he sacado La Rueda, que es sobre también es una explicación más profunda de la rueda del horóscopo, ¿no? ¿Sí? Ese libro y La máquina de máquinas. Estoy por sacar el enneagrama y El árbol. Son los 4 libros de esta serie, ¿no? A ver. Marce, perdón, para mí que dice Ecuador, ¿Cómo? No se escucha muy bien. y yo que estoy en Ecuador, ¿cómo consigo el libro? Bueno, en Amazon se puede conseguir, aunque yo tengo un ejemplar que te podría vender. Y ya me lo das autografiado. Bueno, Pues no lo encuentro, no está. Le puse así el regalo de los dioses. Edgar Sarcos, ¿le pusiste? A ver, te voy a mandar el enlace. Voy a poner. A ver, Edgar. Ah, ya. Ya salió. Es que creo que ponía tu. Ya, sí, manual. Sale el regalo de los dioses, que es la rueda. Manual de cartas T, una poderosa herramienta de autoconocimiento. Y viene la máquina de máquinas. Sí, está en $20. Sí, porque a mí me salió bien caro, o sea, por el envío que me hicieron por paquetería y todo aquello sí se me subió mucho el precio. Pero A lo- ver, déjame ver cuánto. Acá dice $19.99, entonces 20, o sea, como quien dice. Ya si a alguien le interesa, me puedo traer, yo creo, depende del, no sé si esté muy grueso. No, ahora es delgadito. Ah, pues yo creo que sí me puedo traer unos 3, pero no sé si yo alguien me más. Y pongo ahí de me acuerdo dicen, contigo y ver si me puedes traer el de la rueda, ¿no? va. Y si a alguien le interesa, pues que escriban en el chat para ya no ahorita como hacerlo más largo. Si a Sí, alguien le interesa, creo que me puedo traer unos 3 en total por el peso, pues. sí. Ok. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Y si hay un buen grupo, puedo yo hacer, ver cuánto sale de acuerdo al número de libros, hacer un envío para México. Yo sí, o sea, puedo hacerlo. Pues lo podemos Ok. dejar para la siguiente reunión. Quienes ven el video y se apunten, ya vamos Eso, ahí haciendo vamos el viendo eso. paquete. Eso, los que estén viendo, los que estén interesados, Ujú. México, básicamente, Sí, porque la mayoría son de México, ¿no? sí, El grupo, sí. Yo creo que sí. Ok. Bueno, entonces eso. Eh, ¿Alguna otra cosa? ¿Y en dónde están? ¿En qué parte de México están? casi en Guadalajara todos. Sí, son de Sí, Guadalajara todos. Sí. sí. Ah, bueno, Bienvenido acá cuando gustes. bueno, sí. Conozco de la hospitalidad de México. Es famosa. Pues entonces, cuando gustes venirte acá y seguimos el curso en vivo. Sí. Sí, sería bueno. Sí, me gustaría mucho ir para México. Ahí vemos luego a ver si organizamos alguna cosa. Ujú. Sí. Va. Bueno, entonces nos veríamos la próxima semana. Sí, Ujú. Gracias bueno, nos Gracias, Muchas vemos. a Marcelo, los que se y gracias. saludos conectaron para y a los que no todos. los Muy bueno. esperamos la Bueno, próxima. Vamos. Muchas gracias. Gracias, buen día. claro, nos vemos.